Como segunda parte de nuestra primera parcial, iniciamos con el tema de vectores. Un vector tiene módulo o magnitud, tiene sentido y tiene una dirección. Un vector es la representación de una magnitud física que tiene un origen, les repito, tiene magnitud, tiene sentido, tiene una dirección y se representa con una letra, con una flecha encima de la letra. Es la representación de un vector. Una magnitud escalar obedece las reglas de las operaciones aritméticas. Y una magnitud escalar entonces es aquella que queda definida por un número y la unidad. Ejemplos de magnitudes escalares pueden ser la masa, el tiempo, la longitud, la densidad, el potencial eléctrico, el área, el volumen, la temperatura. Y se pueden representar, por ejemplo, la masa, un ejemplo sería 58 kilogramos, el tiempo sería 45 minutos, la longitud serían 2 metros, el potencial eléctrico 120 voltios y la temperatura 37 grados centígrados. Y entonces, como las cantidades escalares obedecen las reglas de las operaciones aritméticas, un ejemplo sería sumar 8.5 metros y 6 metros. El resultado entonces sería 14.5 metros, porque es una suma. Restar 23 gramos de 58 gramos, entonces sería 58 gramos menos 23 gramos igual a 35 gramos. Multiplicar también dos longitudes, 1.5 metros y 0.8 metros. En este caso, al ser operación, sería operación de multiplicación, me refiero, 1.5 por 0.8 es 1.2 y metro por metro sería un metro cuadrado, obedeciendo a las leyes de los exponentes. Una magnitud vectorial es aquella que además de tener una magnitud, tiene una dirección y sentido. Entonces, este tipo de cantidades se utilizan cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido de giro de un objeto. Un ejemplo sería el desplazamiento de un auto. Si nosotros decimos que va 590 kilómetros al norte, viajar en una motocicleta a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia una ciudad, ¿sí? Por ejemplo Acapulco, o un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o levantar un objeto con un peso de 23 newtons. Esas serían magnitudes vectoriales, porque además de la magnitud nos representan la dirección y el sentido. Otro ejemplo un poco más claro sería que tenemos un auto situado a 20 metros del centro de la ciudad. Pero si solamente decimos eso, pues hay muchas lagunas en el planteamiento. Para saber la localización exacta debemos conocer tanto la magnitud, que sería el desplazamiento de 20 metros, y la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, que nos diga que está formando un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Nosotros tenemos aquí, el auto estaría aquí, ¿sí? La magnitud y el sentido, el ángulo sería de 60 grados respecto a la horizontal, que en este caso sería el eje de las X, y con eso nosotros ya podríamos saber que el auto entonces, suponiendo la diapositiva, que hacia arriba de la diapositiva es el norte, hacia abajo es el sur, a la izquierda sería el oeste y a la derecha el este, nosotros ya sabemos que tiene un sentido noreste. Para efectos prácticos de representación de un vector se utiliza el plano cartesiano, lo tenemos aquí, y los vectores se pueden representar gráficamente como una flecha a una escala determinada. La longitud de la flecha representará la magnitud del vector, el ángulo respecto a la horizontal corresponderá a la dirección y la punta será el sentido que tiene nuestro vector.
Y el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante sería este, que sería noreste. El segundo cuadrante sería noroeste, toda esta sección noroeste. El tercer cuadrante sería suroeste. El cuarto cuadrante sería sureste. Recuerden, el eje de las abscisas X siempre va de oeste a este. Y el de las ordenadas, que es el Y, va de sur a norte. Como tal vez lo notaron, los cuadrantes siempre van enumerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando con el de la parte superior derecha, que servirá de referencia para la dirección de la medida de los ángulos. La clasificación de los sistemas vectoriales es la siguiente: absoluto, no coplanares, colineales y concurrentes. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Pues las líneas de acción. En el caso del absoluto se encuentran en el mismo plano. Los no coplanares están en 3 planos, el X, el Y y el Z. En los colineales se encuentran sobre la misma línea de acción y los concurrentes, ¿sí? Ahora sí que concurren en el mismo punto. Bien, iniciamos con lo que son los métodos gráficos de solución para la suma de vectores. El primero es el método del triángulo. Los vectores en este caso se trasladan sin cambiar sus propiedades, de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecta con el origen del otro. El vector resultante, que en la imagen sería esta, se le llama resultante, ¿sí? Y se representa con la letra R. La flecha entonces que une la punta libre con el origen libre forma un triángulo. Con el ejemplo quedará más claro el método del triángulo. Nos dice, una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Nos decía las instrucciones para resolución del método del triángulo que no importaba el orden en el que pusiéramos cada uno de los vectores. El ejemplo nos marca, por ejemplo, que 10 metros equivalen a 1 centímetro y se traza el desplazamiento del vector A, en este caso, hacia el norte como lo marcan. ¿Sí? Tenemos nuestro vector A, entonces tenemos A, su flecha arriba que nos indica que es un vector, 60 metros, y nos dice que va del origen al norte. Nos dice ahora también que el desplazamiento después de ir 60 metros al norte era que luego recorría 30 metros al oeste, ¿sí? Y para finalizar, lo que hacemos nosotros es del origen a donde se terminó el recorrido, ¿sí? Trazamos una resultante, nuestro vector R, y vamos a medir con una regla. En este caso, si nosotros hacemos la medición 60 y 30 y hacemos una medición, pues más o menos a escala 1 centímetro, pues va a medir como 6.7 centímetros. En este caso, pues volvemos a medirlo en metros y serían 67 metros. Pero fíjense bien, nos decía el método en las instrucciones que no importaba cómo iniciaran los vectores. Por ejemplo, si iniciáramos ahora con B y lo trazáramos del origen 30 metros al oeste, pues nos quedaría más o menos aquí. Y si después nosotros trazamos nuestro vector, en este caso el A de 60 metros, de aquí hacia arriba, pues nos quedaría donde mismo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo pongamos nosotros los vectores siempre y cuando vayamos traslapando el origen de un vector y su flecha y después el origen de un vector hasta el final, pues tendríamos nosotros la misma resultante?
Después tenemos el método del polígono, que es simplemente la extensión del método del triángulo, pero se utiliza cuando se tienen 3 vectores o más. Es decir, lo que hacemos es dibujar y traslapar cada uno de los vectores uno tras otro, ¿sí? Hasta terminar con, supongamos, 4 vectores, y cuando se termina el recorrido se traza una resultante al origen. En este caso, tampoco el orden en el que se realice la suma interesa, pues aunque el polígono resultante tiene una forma diferente, la resultante debe de ser exactamente la misma. Es decir, que debe de conservar la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Y el ejemplo nos dice, una persona sale a correr desde su casa, primero 350 metros al norte, después 200 metros al este, siguiendo con 150 metros al sureste y por último 100 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento? Entonces se toma una escala de 100 metros igual a 1 centímetro, ustedes lo pueden hacer en su libreta, y lo que hacemos es iniciar en el origen. Se traza el primer vector que nos dice que es de 350 metros al norte, entonces desde nuestro origen 350 metros al norte. Posteriormente, lo que hacemos es trazar nuestro vector B, que nos decía que eran 200 metros hacia el este. Ya lo tenemos aquí, entonces A y B. Entonces, como pueden notar, el origen sería el primero, y cuando termina nuestro vector A, empieza a trazarse el vector B, 200 metros al este, y nuestro tercer paso sería trazar el vector C, que nos decía que iba a 150 metros al sureste. Y el sureste es 45 grados al sur del este. Por eso es que la conformación de este vector termina a 45 grados. Inmediatamente después de nuestro vector C, que es 150 metros al sureste, se traza nuestro vector D, que sería 100 metros al sur. Aquí lo tenemos, 100 metros al sur. Y después lo que vamos a hacer es tirar nuestra resultante al origen. Teniendo ya entonces mi resultante que va desde la punta del vector D hacia el origen, y recordando que 100 metros equivalen a 1 centímetro, pues mi vector va a ser de 3.3 centímetros o 333 metros. Y de entonces la distancia total que recorre sería 350 metros más 200, que son 550, más 150, que serían 700, más 100, que serían 800 metros. Y mi resultante sería de 333 metros. Como pudieron notar, los métodos gráficos para la solución de suma de vectores pues son extremadamente sencillos, y en futuros videos vamos a explicar los métodos analíticos, que alguno de ellos coincide y se comparte con métodos gráficos.